Bueno, estábamos con el tema del punzonado, era lo último que habíamos visto, y nos tocaba comentar el remachado. ¿Vale? Seguimos con la fijación de elementos. Estamos en nuestro cuadro eléctrico donde tenemos un fondo de armario con la chapa de acero galvanizado y lo que queremos hacer pues es poner la canaleta, poner el carril. La pregunta sería ¿y cómo sujeto todo eso, no? Bueno, el método más habitual para sujetar es los remaches. Es la manera más económica, cómoda, da una sujeción bastante buena. Los remaches no se aflojan una vez que lo pones, digamos que, salvo que estén en una pieza que esté sometida a vibraciones, que no es el caso porque los cuadros eléctricos están completamente estáticos, pues van a durar toda la vida, ¿no? Bueno, el remache es una pieza como estas que tenéis aquí, los hay de diferentes calibres, de diferentes anchos, diferentes profundidades. El remache es un sistema de, haciendo un taladro desde un lado de una pieza, o de dos piezas que yo quiero unir juntas, poder rematarla o remacharla por el lado contrario, de tal manera que queden sujetas. Vale, aquí lo que hace el remache es que tiene una punta, que es esto de aquí, que fijaros que es muy similar a un clavo. Por dentro está hueco la pieza, que es por donde pasa esa punta. Y luego tiene lo que es propiamente el remache, que es esa pieza, ese casquillo que está alrededor. La remachadora lo que hace es doblar, tirando de esa bola que hay al final de la punta, dobla la parte posterior o la parte opuesta del remache, de tal manera que me lo cierra de una manera muy parecida como está la parte frontal, y corta la punta, arranca la punta del remache. De tal manera que al final lo que me queda son las dos piezas unidas con esa unión, ¿no? Lo que hace, bueno, ahí había un pequeño esquema de lo que hacía. Doblar tirando de la punta hacia afuera, romperla para que desaparezca la punta de ahí y luego lo que me queda es doblado por los dos lados, ¿no? Queda una sujeción completamente sujeta a la chapa. Esa es la idea del remachado. Se puede hacer también con tornillería. De hecho, los cuadros que nosotros tenemos ahí los tenemos con tornillería, con tuerca, tornillo, arandela. Y lo normal sería poner una arandela antirretorno. Lo que pasa que, bueno, es más caro utilizar tornillería y además la tornillería se afloja, ¿no? Con lo cual es mucho más conveniente el remachado. Nosotros lo tenemos con tornillería porque en los cuadros que tenemos allí lo que hacemos es reconfigurar muchas veces, cambiar la posición de carriles, de canaletas. Entonces con remaches es más difícil. Que bueno, no tiene nada más. Un remache si quieres quitarlo, lo único que tienes que hacer es un taladrado en el medio con una broca que sea un número más que el calibre del remache y lo vas a quitar. No tiene más ciencia quitar un remache. Hay diferentes tipos de remachadoras. Ahí tenéis un par de ellas manuales, una de tipo eléctrico, que es esta de aquí. Eléctrico no, neumática. Vale, pero que bueno, al final va enchufada porque lleva un pequeño motor eléctrico. Y ahí tenéis los esquemas de cómo quedaría el remache, ¿no? Una vez finalizado. Cómo realiza la unión. La remachadora más sencilla, que es la remachadora manual, simplemente por palanca. Esto es otra de las cosas que a ver si hacemos alguno. Vale, pedimos un día la remachadora mecánica y ponemos algún remache para que aprendáis a ponerlo. Vale. El atornillado sin más era lo que estábamos comentando. Dos opciones. Lo que llamamos el tornillo más tuerca, que era lo que estábamos diciendo, o el tornillo roscachapa, que os lo comenté en la última clase. Tornillo roscachapa es esto de aquí, es un tirafondos un poco más recto, es decir, más uniforme en cuanto a su diámetro en toda su longitud, salvo en la punta, y que las espiras las tiene más afiladas y más juntas que un tornillo, que un tirafondo, mejor dicho, de madera, por ejemplo, ¿no? Que las tienen más separadas y menos profundas. Esto me permite unir chapa perfectamente. Se meten con un taladro, tiene que ser un elemento, una atornilladora normal no suele ser suficiente. Necesitamos un taladro, algo que haga bastante fuerza para poder meterlo. A mano también es complicado de meter, ¿eh? Necesitamos una herramienta para poder meter el roscachapa. Me permite también desde un único lado hacer una unión. Os ponía como ejemplo que las tomas de corriente, las canaletas que hay en las mesas del colegio están puestas con tornillo roscachapa. Como yo quiero atornillar en un perfil que es de acero, que no puedo acceder por el lado de dentro, pues o bien con un remache o bien con roscachapa serían las dos opciones que yo tengo para poder atornillar eso.
Si pudiera acceder por los dos lados, entonces el tuerca-tornillo. ¿Vale? El rosca-chapa y el remachado, con tener el agujero desde uno de los lados me vale. Mientras que el tuerca-tornillo necesito poder acceder desde los dos sitios, desde adelante y desde atrás. Y por último, ¿con qué acaba el tema? Pues nos da, con todas esas herramientas que hemos estudiado, de trazado, de marcado, de mecanizado y demás, nos da los procesos de trabajo, ¿no? ¿Cómo sería para hacer un determinado procedimiento dentro de un cuadro? Uno que seguro que vais a hacer, el tema del taladrado, cómo se taladra en superficies metálicas. Fijaros que el procedimiento que nos da también es muy de sentido común. Lo que hace primero es marcar el cuadro, para lo que veis que está utilizando ahí la escuadra esa que tiene la regla incorporada, ¿vale? La escala con la regla graduada, marca las distancias que según el esquema tiene que tener para el taladrado, siempre se marcan los centros, ¿eh? Salvo cuando voy a utilizar la roedora o cuando voy a utilizar la broca escalonada. En esos dos casos, aparte del centro, marcaré el círculo del taladro que quiero hacer. En el resto de los casos, con marcar el centro es suficiente. Yo luego tendré que ir con la broca de corona o con la broca normal del diámetro adecuado para el taladrado que yo quiero hacer. Se marca con un rotulador, veis que estás utilizando el típico rotulador permanente. Con el granete le hace una marca, lo que os decía el otro día, para que la broca no nos baile cuando voy a hacer el taladro, para que la broca quede bien fijada a su sitio. A continuación, con el taladro de mano, en este caso, hace el taladrado, ¿no? Veis ahí el resultado, que me queda el taladro, pues con las marcas que había hecho, la cruz esa que marcaba el centro. Bueno, intentando hacerlo bien en perpendicular, etcétera, etcétera. Puede ser eso con el taladro de mesa o de columna, también. Si el orificio tiene más de 6 milímetros, bueno, tengo que hacerlo en dos veces. Hago primero un taladro más pequeño y luego, una vez tenga hecho el taladro pequeño, voy con la broca más grande. Estamos hablando de broca de 10, broca de 12, es decir, broca de 8 incluso, sobre todo la de 10 y la de 12, ¿no? Que suelen ser los valores máximos que tenemos en ese tipo de brocas. Nos dice que se debe utilizar taladrina por encima de 12 milímetros. Bueno, es conveniente. Se echan unas gotas a medida que estoy taladrando, más que de sobra. Punzonado manual, ahí tenéis la punzonadora. Se desmonta la pieza, el matriz del punzón. La matriz es donde yo voy a hacer girar el tornillo para que el punzón avance y el punzón es la pieza cortante, ¿no? Con la forma que yo necesite. Con el calibre se mide el diámetro del tornillo guía, se elige una broca medio número superior a ese diámetro para que tenga cierta holgura, no quede apretada, porque tengo que poder girarla. En la superficie a punzonar se marca el punto en el que se realizará el orificio, el marcado exactamente igual que para cualquier taladro. Se pasa una broca previa de 6 milímetros, se hace el taladro posteriormente del tamaño que tenga medio número más del tornillo guía y luego ya se pasa el tornillo, se conecta la matriz con la punzonadora y lo que se hace es apretar. En este caso lo hace de tipo manual. Fijaros que es una punzonadora que simplemente es la matriz con una tuerca hexagonal y el punzón. Y le va dando vueltas con la llave, en este caso una llave inglesa, podría hacerse una llave fija o una llave de tubo también, hasta que queda punzonado. Podría utilizarse también una llave de tubo con un taladro. Bueno, os hace lo mismo el punzonado con herramienta hidráulica. El proceso inicial es todo el mismo. Marco el orificio, hago el taladro inicial, hago el taladro definitivo, paso el tornillo guía, uno el matriz con el punzón y luego ya el proceso sería con la punzonadora hidráulica, ¿no? Lo único que cambia es la herramienta final con la cual lo voy a hacer. Las coronas perforadas que las vimos también ayer, yo os las pasé, bueno, ayer no, anteayer, y os las pasé para que las vierais. Bueno, lo primero es montar la broca, tal como os pone ahí. La broca, como visteis el otro día, se compone de dos partes. Lo que es la broca en sí, una broca para iniciar el orificio del centro y centrar la broca de corona, y luego la corona que va montada sobre esa otra broca. Se llama la broca piloto, ¿no? Que llama aquí.
En esta ya os digo que si son sobre todo diámetros grandes sí que conviene también echar taladrina, ¿no? Como decía en el anterior. Al final lo que os va a quedar pues va a ser esa especie de donut, ¿no? Que es el material sobrante del cuadro. Para fijar carril con remachadora, pues la parte del proceso, pues la de hacer un taladro, ¿no? Marco, en este caso suelo marcar el eje, donde van a estar el eje de simetría del carril o de la canaleta. Es lo que vamos a hacer en eso que nos falta de la práctica 1. Vamos a hacer precisamente un esquema con esos ejes de simetría, que es lo que a mí me interesaría pues para poder taladrar un cuadro. Lo vamos a ver, es el esquema que vamos a hacer. Marcaría ese eje de simetría. Sobre el eje de simetría con líneas perpendiculares marcaría los centros. Luego lo que hago son los taladros para que me pase bien el remache. Medimos con el calibre el diámetro del remache. Elegimos medio número más. Igual que hacíamos con el tornillo guía de la punzonadora, necesito que el remache entre con cierta holgura, ¿vale? No quiero forzarlo para meterlo en el orificio. Se realiza el taladro, se pone el remache con la punta hacia arriba porque es de donde vamos a tirar. Recordad que aquí no necesito acceder a la parte posterior, lo puedo hacer desde la parte de adelante todo. ¿Vale? Ahí tenéis el remache con una arandela para poder sujetar bien el carril. Es este tipo de carril como el que tenemos ahí, que tiene ya una serie de orificios, que normalmente va a necesitar de arandelas, porque el orificio es bastante amplio los que trae. Y nada, con la remachadora agarramos el remache por la punta y le damos hasta que se rompe, ¿no? Cuando se rompa la punta es que ya se ha completado el remachado. Lo que os quedaría como resultado final pues sería el remache ahí, ¿no? Montado sobre el carril con su arandela. Vale. Bueno, esa es una de las cosas que tenemos que hacer, eso y los talados. ¿Cómo se quitan los remaches que os comentaba antes? Elegimos, bueno, nos fijamos en la cabeza del remache a retirar. Elegimos una broca de un diámetro 2 milímetros inferior, es decir, un poquito más pequeña. Colocamos la broca en el taladro, lo situamos en la cabeza del remache bien centrado y taladramos hasta que el remache salga por completo. Y lo que hacemos es perforarlo por dentro para romperlo. Retiramos el material sobrante y demás y ya tendríamos el remache quitado. Corte de perfil normalizado de carril DIN. Esto también es probable que lo podamos hacer más adelante, ¿vale? Bueno, aquí lo que vamos a utilizar es primero la escuadra para marcar, bien en perpendicular. Vamos a sujetarla en un tornillo. Aquí tenéis el tornillo de banco. Es esa sujeción que va atornillada. Esto hay que hacerlo con mucho cuidado de no doblarlo. Es decir, tengo que agarrarlo, no tengo que aplastarlo. Si lo aplasto y lo doblo un poco, la paramenta que yo quiera poner sobre el carril no me va a encajar bien. Entonces hay que hacerlo con mucho cuidado. Es simplemente sujetarlo, ¿vale? De hecho, cuando esté cortando, pues yo sujetaré también con la mano el carril sobre el tornillo. Porque no me interesa, ya digo, deformarlo en ningún momento. Vamos a situarlo de tal manera que donde voy a cortar va a estar bastante pegado al tornillo, porque si no el carril también se va a doblar. Si yo estoy cortando muy separado del tornillo, esa longitud que tiene va a hacer que se doble. Al hacer fuerza yo para cortar, se va a doblar. Entonces, como mucho, 2 centímetros de separación entre el punto de corte y el final del tornillo. ¿Vale? Y luego finalmente cortamos con la sierra de arco. Ya dijimos la postura, ¿no? De pie, con un pie más retrasado, el cuerpo en el sentido de la sierra y ayudándonos con una mano encima o en la parte delantera, guiamos con la otra, ¿no? El que es diestro pues utiliza la mano derecha para el pomo, el que es zurdo pues al revés. Ahí hay que buscar la comodidad de cada uno. Luego finalmente en el esmeril o con una lima lo que haríamos sería rematar. El esmeril no lo vamos a utilizar, pero bueno, es la herramienta más cómoda para hacer esto, ¿no? El esmeril es ese motor que tiene una serie de muelas a modo de limas o de lijas que van girando y meto la pieza. Esta era la herramienta que os digo que es bastante peligrosa. Aquí hay que tener mucho cuidado no entrar con guantes, porque como hago esta operación con guantes, probablemente me atrape el dedo y tenga un problema serio, ¿eh?
El esmeril es una herramienta a utilizar con mucho, mucho cuidado. Bueno, el inglete famoso, el ingletado de canaletas, es ese corte a 45 grados que yo le hago en las esquinas, como el marco, por ejemplo, de un cuadro, ¿no? Exactamente lo mismo para que encajen. No siempre se hacen así. El corte en recto en las esquinas del carril, por ejemplo, de la canaleta, mejor dicho, es perfectamente válido. Pero bueno, hay veces que se quiere hacer el corte. Cuando se hace el corte en inglete, lo que hay que hacer es cortar primero la base y luego la tapa por separado, ¿vale? Si voy a hacer el corte recto, lo puedo cortar todo junto, toda la vez. Lo único que tendría que hacer sería encintarlo bien con cinta aislante para que no deslice la tapa sobre la canaleta. Si se va a hacer con inglete, conviene cortar la base por un lado, que no tiene por qué ser un corte tan preciso, y por otro lado, la tapa. La tapa sí que tiene que ser un corte muy, muy preciso para que me encaje bien y no me queden huecos en las esquinas. Ahí os pone también el proceso. Luego se lijaría para dejarlo ya todo bien rematado, bien acabado. Y nada, lo presenta, fijaros cómo está ahí la base ya fijada con remaches y cómo presenta para que quede perfecto la unión de las dos ahí. Bueno, luego el ejemplo muy típico también para tapas de cuadros, que sería una matriz de taladros, ¿no? Para poner pulsadores o iluminaciones, señalizaciones. Bueno, lo que hace en este caso son los ejes de simetría, que tienen esa forma